Capítulo 19. Estrellarse. Barras de raciones para una semana, 2 juegos de kunai afilados, una docena de shuriken, una lata de agua, una manta y algo de ropa más pesada. Obito empacó estas necesidades en un paquete estándar de shinobi y se dirigió a la puerta de la casa de su sensei para reunirse con su equipo en las puertas de Konoha. Sin embargo, se detuvo en el umbral y se volvió para mirar hacia el tranquilo apartamento. Me voy, murmuró, sabiendo muy bien que no había nadie presente. Sacudiendo la cabeza, salió de la puerta, asegurándose de cerrar completamente antes de ejecutar a Shunshin en la puerta. Tan pronto como aterrizó fue recibido por la mirada irritada de Kakashi. «Llegas tarde», gruñó el Chunin de cabello plateado, mirando a los Uchiha. Obito se rascó la parte posterior de la cabeza con timidez. Lo siento, supongo que estaba tan entusiasmado con esta misión anoche que no pude dormir, y luego me desperté tarde, y hubo un fantasma persistente que tuve que decir adiós para calmar el espíritu, así que, ahora, no discutamos», Minato gritó con una sonrisa brillante. «Y no hay excusas, Obito. Venimos de la misma dirección, después de todo». El chico de cabello negro parpadeó un par de veces antes de devolverle la sonrisa. Minato parecía normal. De vuelta a como solía ser. Fue un poco de consuelo para el viajero del tiempo. ¿Nos vamos a ir ahora, sensei?, preguntó Rin, reajustando su mochila mientras sonreía hola a Obito. Minato asintió, levantando la vista hacia los rayos de luz ligeramente coloreados que atravesaban el oscuro manto de la madrugada. Sí. Si hacemos buen tiempo, deberíamos poder llegar a Yunokuni en 3 días, tal vez incluso 2. El Chunin esperó mientras Minato se acercaba a ellos, dándoles a cada uno un paquete pequeño. Salvaguardar estos. Tienen los rollos que contienen las raciones, y son nuestra prioridad en esta misión. ¡Ay, sensei! Asintiendo entre ellos, se lanzaron a través de los árboles. Cuando el equipo 7 finalmente aterrizó por la noche, Obito observó a sus compañeros con un ligero shock. Tanto Rin como Kakashi mostraron diferentes niveles de agotamiento, y aunque el Uchiha hizo un esfuerzo constante para parecer desgastado también por el bien de la apariencia, apenas se sintió agotado. Era algo que realmente solo podía atribuir a las células Senju, pero incluso él no se había atrevido a esperar que sus otras capacidades hubieran regresado a través de su tratamiento bastardo. Después de todo, no había logrado obtener el Mokuton, así que no esperaba obtener los otros efectos que tenía anteriormente. Sin las células de Senju, Obito sabía a ciencia cierta que él realmente habría estado tan agotado como sus compañeros de equipo, ya que su cuerpo actual no había tenido el entrenamiento de resistencia que su futuro yo tenía. Parecía que las células funcionaban mucho mejor de lo que había esperado anteriormente en términos suplementarios. Aunque hubiera preferido tener el Mokuton de nuevo, no era de los que miraban un caballo de regalo en la boca. Su mayor durabilidad sería útil contra personas mayores y físicamente más fuertes, y eso era algo que realmente importaba bastante. «La comida está lista», gritó Rin, empujando el fuego chisporroteante con un palo. Obito se quedó callado, sino un tanto cuestionable. Las reflexiones se cortaron cuando le entregaron una parte de su captura. Kakashi dejó escapar un suspiro cuando la morena le entregó una pata de conejo. «Gracias. Disfrútenlo ahora, ustedes 3, comentó Minato ligeramente, tomando su propia porción y sopló ligeramente la carne cocida. «Lo más probable es que mañana duraremos las raciones». Los 3 Chunin asintieron, entendiendo las implicaciones. Más probable, mañana estarían cruzando la frontera separando Ola no Kuni y Yu no Kuni. Al estar tan cerca de Kaminari no Kuni, no podían arriesgarse a usar incluso el más pequeño de los fuegos para cocinar cualquier alimento capturado, a menos que quisieran arriesgarse a convertir la misión de un simple rango C a un B o posiblemente un rango AB. Probablemente podrían manejar con Minato presente, pero el rango A lo extendería. El rubio tendría que tener cuidado no solo de proteger a sus estudiantes, sino de tratar con los enemigos. Sin mencionar que no podían darse la vuelta exactamente e irse a casa solo por un cambio repentino de rango, porque esta misión tenía una importancia extrema a pesar de su nivel. Sin las raciones que el equipo 7 tenía en su poder, el puesto avanzado hacia el norte caería fácilmente, dejando a su país abierto a un ataque de Kumo. Obito mordió su propia porción y masticó lentamente, observando los últimos restos de luz solar desaparecer más allá del horizonte. No pudo evitar sentir que algo iba a salir mal, pero eso podría atribuirse al hecho de que había sido bastante paranoico ante la perspectiva de la guerra. Después de todo, era una guerra, la misma en la que había muerto y perdido a Rin la primera vez.
Con todo lo que había cambiado, no se sabía cómo sería esta misión sin precedentes. A pesar de que el lado racional dentro de su mente insistía en que estaba simplemente nervioso y, si algo sucedía, en realidad era lo suficientemente fuerte como para proteger a todos, no podía apartar por completo la posibilidad. Tenía que tener cuidado, no sea que él o su equipo terminen con consecuencias no deseadas. Obito hizo una mueca mientras masticaba el ladrillo polvoriento e insípido de una barra de raciones. Sabía cómo tomar un bocado de un complejo multivitamínico de gran tamaño, infierno, que es probablemente lo que una barra de ración era. Nutricional, sí. Salvavidas, en la mayoría de los casos sí. Pero si había algo de lo que Obito estaba realmente contento cuando se había convertido en un ninja perdido, era que las píldoras de chakra y la comida real reemplazaban la necesidad de barras de ración, que de todos modos solo eran abastecidas por aldeas ocultas. No era como si él pudiera haberlos conseguido, como si alguna vez lo hubiera hecho, de todos modos, ya que era un ninja perdido. Era media tarde del segundo día de sus viajes, y habían llegado a Yunokuni. Estaban justo al suroeste del puesto avanzado de Konoha, a unas pocas horas de distancia como máximo a una velocidad de viaje rápida, y se habían sentado a comer. A pesar de que llegarían al puesto avanzado en 3 horas, eso sería solo si usaran chakra para mejorar su velocidad y viajaran a través de los árboles. Si, por mala suerte, se encontraran con algunos Kumo Shinobi en el camino, estarían lejos de estar en la mejor forma para la batalla. Los últimos brotes no se consideraron sabios, especialmente durante la guerra. Cuando realmente tenían tiempo, tomar dicho tiempo era importante, todo con el propósito de conservar energía y estar siempre preparados en caso de que la situación empeorara. Pero hombre. Esta mierda es horrible, pensó el cuervo con disgusto. Nunca había sido capaz de ajustar su paleta a las cosas insípidas conocidas como barras de racionamiento, si no fuera lo suficientemente obvio. Rin se rió, e incluso Kakashi y Minato parecían divertidos cuando el Uchiha curvó su labio. ¿Sabe mal, Obito? Kakashi, que había terminado su barra de racionamiento antes de que alguien tuviera la oportunidad de ver su rostro, no es que les importara, todos ya estaban acostumbrados a esto, se encogió de hombros. No entiendo cuál es el problema. No es que sea amargo ni nada. Creo que sabría mejor si lo fuera, comentó Obito, mirando a medias a la barra de raciones inocente. Al menos entonces tendría algo de sabor. Esto sabe como si estuviera comiendo una mezcla de las rocas de Iwa y la arena de Suna. Esto no es comida, es un maldito conglomerado. Creo que tengo que estar de acuerdo, intervino Minato con el ceño fruncido. Masticó su propio bar lentamente, mirando al suelo frente a él. Nunca logré acostumbrarme a esto, pero es una necesidad. El sabor conduce al olor, y cualquier rastro de comida real sería evidencia para los rastreadores. Deberíamos estar agradecidos de que no tengamos que durar en estos para el duración de la guerra, como el shinobi en el puesto avanzado. El comentario recibió un trío de encogimientos de parte de los Chunin. El shinobi en el puesto avanzado, muchas veces, para Chunin, Tokubetsu y Junin de alto nivel, su tiempo en puestos avanzados durante la guerra oscilaba entre un par de meses y un par de años. Incluso entonces, al final de su mandato, a menos que estuvieran gravemente heridos, serían enviados a otro puesto avanzado, tal vez uno con menos actividad de guerra si solo estaban levemente heridos, o uno con aún más actividad si eran particularmente hábiles. No era como si siempre comieran barras de ración, pero los ladrillos condensados generalmente constituían la mitad de sus comidas. Rin suspiró, mirando su propio trozo de ladrillo nutricional. Lo que no daría por tener algo de la cocina de Kusina-san. Justo N, Minato y Obito se tensaron simultáneamente, sintiendo la misma perturbación, el repentino cambio en el aire. El rubio alcanzó a Rin, mientras que el Uchiha alcanzó a Kakashi y sus paquetes que contenían las raciones justo cuando una lluvia de kunai aterrizó donde los 4 habían estado sentados previamente. No tan verde como pensamos, gritó una voz de mujer con condescendencia. 5 shinobi, Kumo, por supuesto, salieron de los árboles al otro lado del equipo 7, evaluando. Los 3 en el frente estaban claramente al nivel de Jinin, la mujer de antes era uno de ellos. Todos llevaban la armadura blanca estándar de Kumo, y tenían diferentes tonos de piel y cabello. Detrás de ellos estaban 2 Chunin, tal vez Tokubetsu Jinin nivelado shinobi, ambos con un aire de concentración nerviosa pero decidida sobre ellos. Minato dio un paso automático frente a su equipo, la mano ya estaba alcanzando a su kunai. Ahora, rubia, ¿tan rápido para sacar tus armas? La mujer habló casualmente, con una sonrisa en sus labios.
Aléjate, Minato susurró a los 3 Chunin detrás de él brevemente antes de volver al equipo de Kumo Shinobi. Ustedes fueron los que iniciaron las hostilidades. Creo que estoy en mi derecho de tomar represalias. No hubiera importado si estuvieras muerto, dijo uno de los otros Chunin, un hombre de cabello rubio y piel oscura. Miró al equipo de Konoha con una mirada perezosa pero aguda. Danos las raciones y no tendremos que matarte. Minato permaneció en silencio, mirando al enemigo Shinobi como el tercer Chunin, un hombre de piel clara con cabello castaño y suspiró exasperado. Maldita sea Arai, te lo hemos dicho antes, apestas al Parfight, solo tienes que dejarlo en nuestras manos. Parley, ¿quieres decir? El Shinobi de cabello castaño le dirigió una mirada a la mujer antes de volverse hacia el Konoha Shinobi. Lo que sea, sabías lo que quería decir. De todos modos, rubia, entrega las raciones a menos que quieras morir. Un kunai pasó zumbando por su mejilla, dejando un pequeño corte de cabello. Aunque se pusieron rígidos, el Kumo Shinobi se relajó al ver a la señorita. ¿Qué demonios? Ese fue un verdadero lanzamiento de mariquita allí mismo, y no pudo terminar su declaración, ya que Minato estaba repentinamente detrás de él, arrastrando rápidamente su kunai de 3 puntas recuperado sobre el cuello del hombre de cabello castaño rojizo, cortándose la garganta con un movimiento rápido y practicado. Cayó al suelo, gorgoteando lo que sonó como un grito ahogado cuando sus ojos giraron hacia la parte posterior de su cabeza. El momento de sorpresa que resultó rápidamente pasó cuando la ira superó las características de los 4 Kumo Shinobi restantes, y los 5 entraron en una batalla de velocidad y fuerza. Minato fue claramente el más rápido, logrando pasar fácilmente cualquier llamada cercana con los enemigos, desviando cada ataque mientras vigilaba subrepticiamente a sus estudiantes que se mantenían a un lado. Mientras los Kumo Shinobi estaban desperdiciando sus recursos, arrojando kunai tras kunai y lanzándose con exceso de chakra en un intento de abrumar al rubio, mantuvo sus reservas a niveles estables y aún tenía que sacar otra arma además del Iraisin kunai que había sacado por primera vez. Obito miró a Rin y Kakashi, el primero que estaba mirando con los ojos muy abiertos a la batalla y temblando ligeramente, el último que estaba claramente nervioso pero determinado. El Uchiha observó cómo la mano de Kakashi alcanzaba la empuñadura del Tante en su espalda mientras tragaba espesamente a través de su máscara, como si tratara de suprimir su nerviosismo a través de la acción. «Detente», susurró Obito, colocando una mano sobre el brazo del ataque. Tanto Rin como Kakashi se volvieron hacia él con vacilación, lentamente, para mantener la atención fuera de ellos. «Minato-sensei necesitará ayuda», respondió el Chunin de cabello plateado estoicamente, su mano agarrando su arma. «No podemos quedarnos aquí. ¿Y qué crees que vas a poder hacer? Minato-sensei es mucho más rápido que el enemigo y es el que tiene la ventaja. Si llamamos la atención sobre nosotros mismos, si nos persiguen», enfatizó Obito, entrecerró los ojos, «entonces tendrá problemas. Por el momento, somos su debilidad, y lo mejor que puedes hacer es quedarte atrás y dejar que Minato-sensei se encargue de esto». El agarre de Kakashi se apretó y Obito pudo ver los dientes del niño rechinar mientras deliberaba. Rin miró a los dos con pánico en los ojos. Finalmente, después de unos momentos de silencio entre ellos, el agarre de Chunin de cabello plateado se relajó y Obito suspiró aliviado, hasta que escuchó las siguientes palabras de Kakashi. «No podemos arriesgarnos a que algo le pase a Minato-sensei. Todo sucedió de una vez». Uno de los Chunin involucrados en una batalla con Minato arrojó a un kunai perdido, dirigiéndose directamente a Rin. Kakashi saltó hacia la batalla en la que su sensei estaba absorto, sin darse cuenta de cómo la morena intentaba detenerlo. Y un sexto Kumo Shinobi, sin duda Jinin, saltó del cepillo detrás de ellos. Obito lo vio todo en cámara lenta, el kunai se dirigió directamente hacia un lado de la cabeza de Rin, sin que ella lo notara, ya que su atención todavía estaba en Kakashi, cuya atención estaba clavada en su sensei. El cuarto Kumo Jinin, yendo directamente hacia Kakashi y Rin con Wakizashi gemelo en sus manos, apuntando a sus cuellos. A 2 metros de distancia. 1 metro. Él reaccionó. El sonido del metal chocando, las amenazas de muerte y el crujir de las hojas se asentaron de inmediato cuando un grito animal, doloroso y desgarrador rasgó el aire. Todos, incluidos Rin y Kakashi, que ahora tenían los ojos muy abiertos, al darse cuenta repentinamente de la amenaza real que casi los mata, se volvieron hacia el suelo detrás de los dos Konoha Chunin y vieron un cuerpo, encorvado, vivo, un kunai en su garganta, pero con vida, y le faltan las piernas. «Kitai». Uno de los Kumo Chunin chilló, volviéndose inmediatamente hacia Obito con rabia en sus ojos. «Tú.
fue cortado abruptamente. El Mangeki de Obito continuó girando en un rojo furioso mientras miraba al Chunin, y silenció al tonto con los ojos entrecerrados. El cuerpo cayó en un montón sangriento e inmóvil en el suelo, salvo por algunos movimientos automáticos, notoriamente perdiendo su cabeza. Nada más que un saco inútil de carne ensangrentada. Un momento de silencio sin comprender cayó como el Kumo Shinobi se quedó con los ojos ensanchados en sus dos compañeros caídos, uno muerto, el otro sigue dejando escapar en silencio, a callar los sollozos que se pasó en su garganta hemorragia rápidamente y talones sin patas. El momento pasó cuando se volvieron hacia Obito, corriendo hacia él con ira renovada, odio total, su objetivo anterior olvidado por mucho tiempo. Sin embargo, el Chunin restante fue un poco más coherente, ya que en cambios fue por Rin y Kakashi como lo hizo el Chunin sin piernas, creyendo que eran los eslabones débiles de su equipo. Obito golpeó su mano contra el suelo y murmuró con una voz sin tono: Uchiha Kaenjin. La barrera de fuego resultante hizo que tanto Kakashi como Rin retrocedieran mientras observaban, con horror oculto, la forma en que los enemigos Shinobi fueron incinerados ante sus ojos. La barrera de llamas cilíndrica rugió sobre los gritos aterrados y doloridos del Kumo Shinobi, que una vez fue Kumo Shinobi, ya que se redujeron a nada más que carbón quemado y cenizas, cargados con el olor de la sangre secamente forzada y la carne incinerada. La técnica se disipó con un siseo silencioso cuando Obito cortó su chakra y miró los cuerpos ahora sin vida, o más bien, lo que quedaba de ellos. Incluso la maravilla sin piernas se había reducido a nada más que un grupo oscuro de materia humana, habiendo estado dentro del alcance de la ira de la técnica de barrera. La cara de Uchiha estaba en blanco. Pero algo dentro de él era incapaz de mirar su trabajo con total reticencia. ¿Por qué? No pudo evitar preguntarse, sus ojos vacíos desmentían la confusión que sentía. La confusión que tenía, porque algo que no había explicado había surgido en el fondo de su mente cuando mató a estos individuos a sangre fría. Culpa. Dolor. ¿Pero por qué? No tenía sentido, era completamente sin base. Obito había matado antes, asesinado, de la peor manera posible. Estas personas estaban a punto de matar a la gente que se preocupaba ¿por qué estaba sintiendo culpable? Su ceño se frunció ligeramente en consternación. Tal vez, en otro futuro, estas personas eran parte de los seguidores de Naruto, parte de las personas preciosas con las que se había hecho amigo el rubio niño de la profecía, algunas de las personas que habían luchado junto a Naruto en sus intentos de detener a Obito y Madara. Obito nunca había prestado mucha atención a detalles como este, pensando en qué pasaría y en el futuro potencial que podrían haber tenido los que mató. Después de todo, ¿cuál era el punto? No valía la pena, reflexionando sobre la vida de las personas que estaban muertas, las personas que nunca tendrían ningún tipo de vida porque estaban ocupados estando muertos. Quizás fue porque él era en realidad el futuro, y como tal conocía el futuro hasta cierto punto, tenía conocimiento previo al que referirse. O, tal vez, fue porque Naruto habría estado decepcionado. Decepcionado de Obito. Naruto literalmente había derrotado sus ideales en el Uchiha, le dijo exactamente lo que pensaba de su tonto sueño de un mundo falso y perfecto, y se le acercó. Lo sacó de la oscuridad con fuerza, lo hizo aceptar la verdad. Y, por primera vez en casi 20 años, Obito lo había visto. Uchiha Obito. Se suponía que debía morir, pero eso no sucedió, sino que fue arrojado al pasado. Al principio había luchado contra eso, pero finalmente, aceptó la idea, decidió aprovechar la posibilidad cuestionable de la redención. Había decidido que no se suponía que fuera un asesino tan insensible como Tobi. Eso fue todo, tenía que serlo. En realidad tenía conciencia ahora, y le hizo sentir esta extraña sensación de empatía por las mismas personas que habían amenazado a su equipo, las mismas personas que acababa de matar. Los había matado a sangre fría, y solo ahora se estaba dando cuenta, pero no estaba preparado para hacer eso. Cuando pensó en Danzo y Orochimaru, se congeló. No sabía cuándo, pero en algún momento, algo que lo hizo cambiar sin darse cuenta, sus prioridades se habían revertido. Ciertamente, ambos habían cometido crímenes atroces y ofensas por lo que recordaba, algunas que muy probablemente no habían sucedido todavía. Una voz traidora lo llamó en el fondo de su mente mientras recordaba la preocupación que sentía al fregar el laboratorio de Orochimaru, y él, al principio, había querido matar a Danzo y Orochimaru debido a las amenazas que representaban para sus seres queridos, pero incluso entonces, había estado pensando con calma, debatiendo los pros y los contras, considerando los posibles efectos de sus muertes.
las otras posibilidades, los otros caminos que podía tomar. Y, sin embargo, en algún momento sus razones habían cambiado porque podrían ser una amenaza potencial para mi gente preciada, debido a las amenazas que representan para mí, porque son inútiles para mí. Obito se miró las manos, pequeño, joven, pero calloso y duro. No era visible, pero podía sentir la sangre en sus manos, el líquido cálido e infundido de vida que significaba que había tomado aún más vidas en una ira ciega. Se había perdido a sí mismo. Una vez más. Una mano aterrizó sobre su hombro, sacándolo de sus pensamientos autocríticos. Miró a Minato, cuyos ojos estaban clavados en el suelo donde yacía un grupo de humanos quemados. En la esquina de su visión, podía ver a Rin y Kakashi, claramente vacilantes de acercarse. Temeroso, pero preocupado también. Y la idea alivió algo de la tensión que sentía. Volvió al daño que había hecho, a los restos de las personas que había matado. Matar era algo parte de él. Incluso ahora, aunque indudablemente sintió culpa y dolor al quitar más vidas, no era del tipo normal, era casi el tipo de sentimiento que uno desarrollaba cuando buscaba la aprobación, esperando la aceptación. Pero no podía ceder ante eso. No podía no matar. Pero tampoco podía ignorar las vidas que había tomado. No estaba seguro de poder convertirse en el tipo de persona que era su sensei, pero, no importa que, no podía volver a caer en ese ciclo egoísta en el que había estado una vez. No podía ignorar la vida, porque si comenzaba de nuevo, no se detendría. No sería diferente de como era antes. Si ignoraba las vidas de Minato, Kushina, Kakashi, Rin y los demás por segunda vez, estaba más que seguro de que nunca sería capaz de perdonarse a sí mismo. Pero aún tenía que matar. Tenía que matar para que Minato no tuviera que hacerlo. Para que Rin no tuviera que hacerlo. Para que Kakashi no tuviera que hacerlo, para que Naruto no tuviera que hacerlo. Desafortunadamente, todos vivieron la vida de shinobi y, como tal, prohibirles por completo que mataran era imposible, pero al menos podría tratar de reducir el peso de los que murieron en sus hombros. Mataría para que sus seres queridos no tuvieran que hacerlo. Uchiha Obito, sin importar la fachada que levantó, todavía era parte de la oscuridad. No, él era la oscuridad, y la había estado viviendo durante las últimas 2 décadas de su vida. Como tal, solo tenía sentido que manejara las tareas más desagradables, que fuera la sombra literal de la luz de su pueblo, en una analogía retorcida similar a la de un cierto halcón de guerra. No importaba si tenía que ser malvado, siempre y cuando tuviera sus prioridades bajo control. Parpadeando, miró a su sensei y a sus compañeros de equipo todavía vacilantes, un destello de determinación cobrando vida en sus ojos de ónice. Él lo haría. Porque si eso significaba que la gente que le importaba estaba viva y segura, haría cualquier cosa. Creo que tienes algunas cosas que explicarnos, Obito. El Uchiha dirigido suspiró, esperando esto. Él y su equipo se habían establecido de nuevo en su campamento, recuperando sus artículos arruinados, y afortunadamente todavía en raciones intactas para el puesto avanzado, cuando los otros 3 miembros del equipo 7 se volvieron hacia él con diferentes miradas de preocupación y seriedad. Obito, ¿estás? Se volvió hacia Rin, que se movía un poco desde donde estaba sentada. ¿Estás? ¿Está bien? Esa fue tu primera muerte, ¿verdad? Obito parpadeó. Oh. Correcto, pensó el viajero en el tiempo algo sarcástico. Se preguntó si debería actuar traumatizado, como probablemente se esperaba, pero después de un breve momento de contemplación, decidió no hacerlo. Si fuera entre mantener su secreto y mantener feliz a su familia, podría decir honestamente que preferiría lo último. Les dedicó una sonrisa tranquilizadora, aunque ligeramente forzada. Soy Uchiha Obito. Por supuesto que estoy bien, chicos, de verdad. No se preocupen. Su sonrisa vaciló ante las miradas inciertas que recibió tanto de Kakashi como de Rin, y las miró con una mirada seria. Detente. Ellos fueron los que atacaron primero. Hubiera sido mucho, mucho peor si alguno de ustedes hubiera muerto. Pero ese no es el caso, y no podría estar más feliz. Se quedaron en silencio mientras los otros 2 Chunin miraban hacia abajo. Obito tenía pocas dudas de que estaban contemplando, reevaluando a su tercer compañero de equipo. Sobre qué, no estaba muy seguro, pero estaba seguro de que no deseaba saberlo. Kakashi de repente levantó la vista, con una expresión indescifrable en su rostro cuando sus manos se cerraron en puños. Fuiste fácil conmigo. Algo desconcertado por el cambio abrupto de temas, Obito inclinó la cabeza hacia un lado en una burla de confusión. Has sido fácil conmigo, repitió Kakashi, gruñendo ligeramente mientras sus ojos se estrechaban.
Nunca usaste esas técnicas en ninguno de nuestros combates o batallas simuladas. Obito suspiró por dentro, fácilmente viendo la ofensa y el dolor en los ojos de su compañero de equipo. Para Kakashi, su habilidad y destreza eran algunas de las únicas cosas que lo mantenían castigado, y el hecho de que Obito había menospreciado eso no solo lo había dejado ofendido, sino traicionado por el hecho de que su compañero de equipo lo estaba ocultando. No podía mentir exactamente, pero, ¿estás malinterpretando algo, Kakashi?, dijo el chico de cabello negro con indiferencia, levantando una mano para tocar el rabillo del ojo. ¿Alguno de ustedes recuerda cómo mis ojos habían estado sangrando hace un tiempo? Esto provocó un claro retroceso de Rin, y los hombros de Kakashi se tensaron imperceptiblemente. Minato no reaccionó visiblemente en absoluto. Lo tomaré como un sí. Verás, el nivel de Sharingan que puedo alcanzar, se llama Mangekyō, es la razón por la que pude usar esas técnicas antes. Una verdad a medias. Se aplicaba solo a los Kamui, pero no necesitaban saber eso. Entonces sí, tenías razón, te estaba reteniendo, afirmó, ignorando el estremecimiento que Kakashi le dio a eso, pero también es para mí. Mis ojos, aunque poderosos, pueden dejarme ciego después de tantos usos. Es una compensación. Por poder temporal y gran poder, pierdo algo de vista cada vez que lo uso. Le dio una sonrisa amarga a las miradas sorprendidas que le dieron sus compañeros de equipo. Es una maldición de los Uchiha cuando activan este nivel, lo cual es muy raro. Mi iteración, en particular, supongo que es particularmente degradante para mi vista, me duele como el infierno. Lo cual era bastante cierto. Aunque sabía que tanto Itachi como Sasuke sufrieron, algo le dijo que su activación de Mangekyō no dolió tanto como la suya. O eso, o simplemente eran insufriblemente fanáticos de Uchiha, lo cual, para ser justos, también era cierto. Por supuesto, sus ojos no habían sangrado esta vez debido a las células Senju, pero a menos que preguntaran, bueno, no era necesario mencionar el pequeño detalle. Entonces, ¿qué fue eso? ¿Cómo? El ceño de Rin se frunció. ¿Ese eras tú, no? La forma en que las piernas de Kumo Shinobi, la cabeza, ella se fue apagando, y Obito, al ver su angustia, le dio un respiro. Sí, dijo casualmente, tal vez demasiado casualmente, porque sus compañeros de equipo lo miraban con extrañas miradas. Esa era la habilidad especial de mi Mangekyō, llamada Kamui. Cada variedad de Mangekyō tiene una versión diferente dependiendo del usuario, una técnica diferente que la acompaña, aunque creo que la rama principal típicamente tiene, su ceño se frunció antes de sacudir su cabeza, dándose cuenta de que estaba divagando. De todos modos, para aquellos que activan este nivel del Sharingan, obtienen una técnica diferente para cada ojo. Mis ojos tienen dos variaciones del Kamui que pueden alterar el espacio. Uno requiere contacto físico mientras que el otro no, así es como lo corté las piernas de Kumo Shinobi. Espera. Toda la atención se dirigió a Minato, que tenía un brillo calculador en los ojos. Hay un poder en cada ojo, y dijiste que usas dos iteraciones de este Kamui. Obito hizo una leve mueca pero asintió, sabiendo muy bien a dónde iba su sensei con esto. ¿Qué pasa con las llamas negras? Kakashi se tensó cuando Rin jadeó, con los ojos muy abiertos. Obito sacudió la cabeza. Esa fue en realidad la técnica que tenía la intención de usar, en realidad. Pero parece que ya no puedo usarla. ¿Sabes por qué? Obito no podía adivinar por qué ya no tenía, porque él ni siquiera se supone que tiene que en absoluto. Por el contrario, la verdadera pregunta era por qué incluso tenía para empezar. Con toda honestidad, siempre había creído en él que el Amaterasu era la técnica original del Mangekyō Sharingan y que con el paso de los años se expandió, revelando otras técnicas como el Kotoamatsukami de Shisui y el Kamui de Obito. La razón de esta creencia fue que, en un ataque de curiosidad antes de que Madara falleciera, le había preguntado al anciano al respecto y confirmó que sus ojos originalmente tenían a Amaterasu. Había comenzado a preguntarse si las llamas negras eran una técnica de origen derivada de un siglo atrás. Madara nunca había respondido estas preguntas, tristemente, y cuando vio que Itachi y Sasuke ganaron el Amaterasu, comenzó a creer que realmente era una técnica original del Mangekyō. Él frunció el ceño. Pero, de nuevo, eso no tenía ningún sentido. Incluso si su teoría podría en realidad nunca se ha demostrado no ser que se unió al lado de Madara de nuevo, sabía para un hecho de que cada ojo solo tenía una técnica. En ese momento, cuando llegó por primera vez en el pasado, también había estado preocupado con otras cosas para darse cuenta. Tenía 3 técnicas especificadas para el Mangekyō, 3. Y no tenía ningún sentido.
No era como si tuviera un tercer ojo como Kaguya. Después de todo, se dio una palmada en la frente, de repente muy preocupado. El resto del equipo 7 parecía preocupado y confundido. Sus pensamientos corrían en conjunción con su corazón acelerado, y si él era la razón de la extraña apariencia del Kibi de otra manera en la que nunca había pensado. ¿Y si, esta vez, se hubiera convertido de alguna manera en él, vasija de Kaguya? ¿Sacrificio? ¿En lugar de Madara? De repente, Obito sacudió la cabeza y se quitó la mano de la frente. Él estaba actuando estúpido. Todas estas conjeturas fugaces e infundadas de su mente cansada, claro, el concepto de viaje en el tiempo requería una mente abierta, pero su mente estaba demasiado abierta en este momento, y su imaginación se estaba escapando con ellas. El Kibi había verificado que la mujer estaba sellada, y hasta donde Obito sabía, él no era Kaguya. O albergándola. O lo que sea. Estaba seguro de que la bruja no le había clavado las garras, todavía era Uchiha Obito. Pero aún así, eso no explicaba por qué podía usar Amaterasu, una técnica que no debería haber tenido en ese momento, y que no podía usar ahora. Hizo una pausa, parpadeando. Tal vez eso fue todo. Fue en el momento. No pudo usarlo esta vez, a pesar de que realmente había querido usarlo. Entonces eso probablemente significaba que no tenía el Amaterasu ahora, pero ¿por qué lo tenía antes? Tenía que ver con el hecho de que acababa de despertar de su viaje al pasado, tal vez. El viajero del tiempo maldijo por dentro. Él debería haber comprobado su Sharingan tan pronto como llegó. Tal vez fue alguna interferencia con el sabio chakra que todavía era evidente en su cuerpo físico antes de que le dispararan al pasado. Tal vez de alguna manera hizo algo, causar que su Sharingan gane habilidades mejoradas, para ganar el Amaterasu. De acuerdo, eso sonaba loco, absurdo, a pesar de su condición de viajero en el tiempo. Obito parpadeó, nuevamente, dándose cuenta de que su equipo lo estaba mirando, y Kakashi en particular parecía bastante irritado. Se dio cuenta de que no era exactamente prudente pensar en esto. Ni ahora ni más tarde tampoco. Había asuntos más importantes a mano, y mientras su extraño caso de tener una Amaterasu temporal no afectara de alguna manera a sus seres queridos, entonces había otras cosas en las que podría estar perdiendo el tiempo. Minato suspiró, agitando su mano despectivamente. Supongo que no, pero eso es de esperar, supongo. Sus ojos brillaban con algo ilegible mientras miraba a Uchiha. Tengo curiosidad por saber cómo sabías tanto, Obito. Por un momento, Obito solo frunció las cejas confundido. Entonces, la realización golpeó, y él abrió los ojos como platos, jurando por dentro. Se suponía que no debía saber tanto, especialmente ser la oveja negra de su clan. Activar su Sharingan para la etapa 3 ya era exagerado, pero podría atribuirse a una casualidad extraña y extenuante. En realidad, no había expresado su conocimiento sobre el Jutsu de su clan en ese momento, después de todo, pero esto, supuestamente una calidad supuestamente oculta y desconocida para él, lo sabía. Pero, ¿no podría decir que Fugaku le había dicho? ¿No podría decir que, por ejemplo, se le ha dado acceso a la biblioteca del clan, o algo así? Sus pensamientos acelerados se detuvieron abruptamente cuando la mirada de Minato se desvió, enfocada hacia el norte. Supongo que no importa. Sigamos moviéndonos ya que todos estamos completamente despiertos. Necesitamos entregar estas raciones lo antes posible. Se volvió hacia el equipo 7 con una mirada fría. No se sabe si hay más Kumo Shinobi en el área, y no debemos arriesgarnos. Tenemos que apresurarnos al puesto avanzado, ahora. Interiormente agradecido, pero confundido, Obito asintió junto con sus compañeros de equipo. La conversación terminó. La entrega se completó sin problemas. El equipo 7 había llegado al puesto avanzado, entregó las raciones y, con algunas cordiales buenas suertes y despedidas, los guardias habían insistido bastante en que se quedaran a pasar la noche, pero Minato también insistió en que se fueran de inmediato, por cualquier razón, a pesar del forma en que Kakashi y Rin estaban claramente drenados. Se fueron. 4 horas en su viaje de regreso a Konoha, el rubio de repente se detuvo en un claro y dejó su mochila. Minato-sensei. Rin gritó inquisitivamente, sin aliento. Algo parecido al alivio brilló en sus ojos, y el de Kakashi también. ¿Nos detenemos por la noche? El rubio asintió secamente, sin quitar los ojos de su mochila mientras se instalaba. Sí. Ustedes tres necesitan descansar y nos despertaremos al amanecer mañana para reanudar nuestro regreso. Se giró hacia ellos brevemente. Tomaré el primer turno mientras descansas. Los tres aceptaron sin decir una palabra.
Obito podría haber cuestionado por qué no se quedaron simplemente en el puesto avanzado, pero algo le dijo que no era particularmente sabio, especialmente teniendo en cuenta que el comportamiento helado que le preocupaba había vuelto a la disposición de su sensei. Kakashi y Rin también se dieron cuenta, ya que ambos se miraron el uno al otro y a Obito, con una expresión de preocupación apenas disimulada en sus ojos. Rin incluso había pedido examinar a Minato para asegurarse de que no estaba herido, lo cual no era, por supuesto, era demasiado fuerte para que el Kumo Shinobi anterior realmente lo lastimara, y suspiró de alivio y confusión mientras se acomodaba en ella. Saco de dormir improvisado. Obito y Kakashi siguieron su ejemplo poco después, instalándose en sus propios lugares para entrar en un sueño incómodo. Lo último que Obito recordó cuando sus párpados se asentaron fuertemente fue el perfil gélido de su sensei, mientras el hombre miraba a la luna. Una mueca de dolor, apenas disimulada, se formó en su rostro. Tal vez Minato sensei realmente resultó herido. Y se durmió. Presión. Obito se despertó muy suavemente, al sentir el extraño y amenazador peso sobre su estómago, y sus párpados se abrieron de golpe. Al ver la figura envuelta, sus ojos se dirigieron brevemente a un lado. Rin y Kakashi todavía estaban dormidos y, mierda, pensó enojado, al ver la forma caída de su sensei contra el árbol. No sabía cómo, pero quienquiera que fuera este enemigo había sometido a su sensei. Apartó la rodilla de su diafragma y rodó hacia un lado, esquivando la mano que le alcanzaba la garganta. Un hombre, notó, y rápido basado en sus movimientos rápidos y decisivos. Los ojos de Obito volvieron a mirar a su equipo, y al verlos ilesos, tomó su decisión. Quienquiera que fuera este hombre, su foco parecía estar en Obito. Entonces corrió. Interiormente, esperaba haber asumido correctamente, que el hombre realmente lo perseguía. También se preguntó cosas como ¿por qué? ¿Y por qué razón? Sus pensamientos siguieron a Orochimaru brevemente, pero todavía estaba bastante seguro de que el Sannin no había captado su identidad. Luego pensó en Danzo, pero a pesar de que no sentía emoción por el hombre al que se había enfrentado, estaba retenido, todavía estaba allí, pero oculto, por lo que no podía sentirlo. Soltó un suspiro de alivio cuando sintió la firma de chakra velada y próxima de su adversario. Había estado jugando a la diversión por un tiempo y algo le decía que esta no sería la última vez. Cuando estuvieron a 20 minutos de su equipo, estaban seguros, pensó con cierto alivio y satisfacción, se dio la vuelta y lanzó una ola de poderosas intenciones asesinas. El hombre encapuchado tropezó un poco, pero se recuperó un segundo después, haciendo que Obito sonriera débilmente. No está mal una ráfaga de shuriken y kunai fue lanzada en su dirección, y mientras esquivaba algunos, sus ojos se volvieron rojos y atrapó uno para inspeccionarlo. Para su desdén, era un problema estándar kunai. No podía decirle a la aldea de dónde era, lo que significa que el hombre que tenía delante todavía era un misterio. Decidiendo que no había nada que perder, abrió la boca para preguntar justo cuando esquivaba una patada. ¿Quién eres tú? La figura no respondió. En cambio, envió un puño hacia el diafragma de Obito, dejando escapar un pequeño sonido de sorpresa cuando su puño lo atravesó. La sonrisa de Obito se volvió maliciosa. Buen intento. Levantó su mano en un sello de tigre. Katon. Bakufu Rambu. Su oponente retrocedió, saltando fuera del camino del fuego giratorio. Sin embargo, lo siguió y la tela de su capa estaba completamente chamuscada. No es suficiente para revelar completamente al hombre, pero tal vez solo un ataque más. Obito se retorció cuando el hombre estaba repentinamente detrás de él, ni siquiera había visto el parpadeo del chakra requerido para Shunshin, y solo logró darse la vuelta y bloquear la patada hacia abajo dirigida a su cabeza. Soltó un pequeño oz cuando su espalda chocó con la tierra por un segundo, y para su desdén, se encontró inmovilizado en el suelo. Suspiró interiormente. No se había tomado a su oponente tan en serio como probablemente debería haberlo hecho. Aún así, sabiendo que podía salir de la situación con la mayor facilidad, Obito sonrió desafiante. Entonces, ¿puedo al menos saber quién es mi asesino? Su enemigo lanzado su chakra cuidadosamente contenida, y Obito tenía una segunda abrir y cerrar, a pensar que no había ninguna manera, a sentir su boca seca, a sentir su corazón acelerarse con repentino nerviosismo, la ansiedad, con el miedo, la capa del hombre revoloteó inútilmente hacia un lado, y el ónice se conectó con el azul. Frígido, acerrado, azul petrificante. Obito tragó saliva, y se hizo repentinamente, terriblemente consciente del kunai de 3 puntas sostenido cerca de su yugular. Parpadeó y vio mechones dorados de cabello rebelde, apenas iluminado por la escasa luz de la luna.
Su corazón se puso de pie cuando escuchó una voz familiar dolorosa que le hablaba en un tono bajo y amenazante, que esperaba que nunca volviera a dirigirse hacia él. ¿Quién eres tú? Capítulo 20. Ilusión destrozada. Kakashi se despertó con el sonido del crujido. Él se congeló de forma automática, preocupado por el sonido y llegar con sus sentidos para investigar, sabiendo muy bien que eran no en la seguridad de Konoha, pero se relajó de inmediato al darse cuenta de que era solo su sensei. Se sentó y se frotó los ojos, volviéndose para ver qué estaba haciendo el hombre con un suspiro. Kakashi levantó una ceja cuando el ruido hizo que la rubia se pusiera rígida. ¿Minato-sensei? ¿Qué estás haciendo? Sus ojos se dirigieron a la bolsa que pertenecía a su compañero de equipo Uchiha, que estaba extrañamente ausente, y que estaba en la mano de su sensei. El rubio miró entre la bolsa y hacia el bosque varias veces. Kakashi se preguntó por qué lo estaba haciendo, antes de soltar su propio suspiro, soltar la bolsa y acercarse a un árbol para sentarse. Kakashi no estaba seguro de lo que había sucedido. No había visto a su sensei tan derrotado antes. Había una clara preocupación, que había visto antes, pero estaba acompañada de miedo, tristeza, como si alguien hubiera muerto. ¿Dónde está Obito?, preguntó el chunin de cabello plateado con los ojos muy abiertos, en silencio para no despertar a Rin, pero con nerviosismo apenas oculto. Para su temor, preocupación, confusión, el comportamiento de Minato se enfrió ante la mención, su rostro silenciosamente tenso mientras sus ojos se dirigían al bosque. Una vez más. Kakashi miró en la misma dirección, luchando a través de su saco de dormir para ponerse de pie. ¿Le sucedió algo? ¿Por qué no nos despertaste? Tenemos que regresar. Kakashi interrumpió abruptamente cuando una mano aterrizó sobre su hombro y se vio obligado a sentarse de nuevo. Miró a su sensei con confusión. Obito está bien, dijo Minato fríamente, con una sonrisa que los chunin no podían leer en la oscuridad. Sintió más de lo que vio a su sensei alejarse de él. Me sorprende que estés tan preocupado por tu compañero de equipo, Kakashi. El ataque se congeló ante las palabras, sin haber notado el tono ligeramente orgulloso pero extrañamente arrepentido que había tomado su sensei. Lo que dijo, era cierto. ¿Por qué Kakashi estaba actuando así? Ellos, su equipo, eran shinobi. Obito sabía cómo defenderse, eso era obvio por la forma en que se manejó antes. Kakashi tragó saliva al recordar el evento, su boca se sentía como pergamino. Anteriormente, Kakashi había sido resuelto, con los ojos fijos en su sensei. Sabía que las posibilidades de que Minato saliera adelante y ganaran eran altas, pero todavía había una posibilidad, esa minúscula, pero atemorizante, posibilidad, de que el hombre fuera vencido. Porque, ¿qué pasaría si uno de los enemigos se le hubiera escapado? Había estado luchando contra 3 Chunin y 2 Chunin. Incluso Namikaze Minato podría resbalar y, eso no importaba, el punto era que Kakashi estaba preocupado. Entonces, él había reaccionado, y en retrospectiva, se dio cuenta de que era tonto de su parte. Lo prudente habría sido permanecer con sus compañeros de equipo, que eran presas abiertas y viables para un tercero, para un enemigo oculto. Y eso fue exactamente lo que sucedió, ¿no? Había ido tras Minato, contra lo que Obito le había advertido, ni siquiera había sentido al sexto Kumo Shinobi, y a partir de ahí, no sabía qué pensar. Su preocupación de Minato se había detenido abruptamente cuando ese grito aterrador y aterrorizado rasgó el aire. Kakashi se había dado la vuelta, sorprendido de que Rin también estuviera cerca de él, pero sus ojos estaban clavados en la forma arrugada en el suelo. La historia continúa abajo sin piernas. Apenas había tenido un momento para murmurar la palabra sorprendida, que, antes de que uno de los Kumo Shinobi gritara a su compañero caído en un tono desesperado, y el grito hizo que Kakashi volviera a darse la vuelta. Ataque Kakashi no era ajeno a la muerte. Tampoco era ajeno a la muerte brutal, y para ser justos, lo que había visto estaba lejos de ser lo peor, pero, cuando se dio la vuelta, tuvo un momento escaso para mirar a los ojos del otro Chunin ante toda su cabeza solo desaparecido. Y el cuerpo decapitado simplemente cayó al suelo, se retorció varias veces, antes de quedarse completamente quieto. Su mente se aceleró. Porque sí, la muerte aún le afectaba tanto como él no quería admitir, pero en ese caso era más fácil de tragar su orgullo y admitir que no porque ellos habían estado tan cerca de la muerte, o porque acababa de ver las vísceras ensangrentadas contenidas en el cuello de un niño de su edad, porque se había dado cuenta de forma sorprendente tan pronto como lo había visto suceder. Su mente conectó los puntos, y cuando se volvió hacia Obito, vio un Tomoe rojo.
Puede que no haya sabido mucho sobre el jutsu del clan Uchiha, pero algo le dijo, y él sabía que había sido Obito quien mató a esos shinobi. Kakashi tuvo un momento para mirar a Obito cuando vio al niño golpear su mano contra el suelo y murmurar algunas palabras antes de que el mundo explotara en rojo. Gritando. Más gritos de terror y dolor absolutamente horrorizados. Kakashi se volvió hacia la pared roja de llamas de la que estaba a solo unos metros de distancia, y observó cómo los restantes Kumo Shinobi eran incinerados por completo ante sus propios ojos. Su piel se derritió, aparentemente ennegreciéndose antes de desmoronarse y volar en el aire en materia humana. Y ceniza no era un espectáculo que Kakashi deseara ver nunca más, y una parte de él sentía que el espectáculo se le había quemado en los ojos, y una parte de él estaba preocupada por Rin, quien debe haber estado mucho más afectado por el horror. Visión. El resultado de lo que su compañero de equipo había hecho. Pero, incluso con todo lo que había sucedido, sí, fue Obito quien había matado a esos shinobi. Pero matar y morir eran conceptos familiares para aquellos con su profesión, y Kakashi lo sabía. Y además, Obito los había salvado. Incluso lo había dicho, en blanco. Ellos fueron los que atacaron primero. Hubiera sido mucho, mucho peor si alguno de ustedes hubiera muerto. Pero ese no es el caso, y como resultado, no podría estar más feliz. Uchiha Obito era fuerte, y los había protegido. Había tratado de decirle a Kakashi que se quedara atrás, pero no lo había escuchado, y era necesario que Obito hubiera reaccionado como lo hizo. Kakashi se giró para mirar a través de los árboles. Y si Minato-sensei no estaba preocupado por eso, entonces no había razón para que lo hiciera. Además, se suponía que no debía estar tan apegado a sus compañeros de equipo. Se suponía que no debía formar estos apegos, estos lazos con sus compañeros de equipo, que lo hacían temer por sus vidas hasta tal punto que estuvieron fuera de su vista por un momento. Las normas. No se suponía que estuviera emocionalmente comprometido, tenía que mantener la calma con la cabeza despejada. Vuelve a dormir, Kakashi. Sorprendido de sus pensamientos, Kakashi se volvió hacia Minato, que ahora estaba arrodillado a su lado. Obito volverá pronto, lo prometo. Dudó, pero asintió de todos modos, volviendo a su saco de dormir mientras Minato volvía a su puesto junto al árbol. 15 minutos más tarde, incluso sin aliento, se quedó dormido. No se dio cuenta del pop silencioso que siguió poco después. 3 palabras. 3 palabras, eso fue todo lo que le tomó a Obito sentir como si el mundo se derrumbara a su alrededor, sentir que su control sobre la realidad se le escapaba. Para darse cuenta del peso de sus elecciones, darse cuenta de que había cometido un error que tenía absolutamente inmutable. ¿Quién eres tú? La jodió. Minato-sensei, gritó en voz baja, ignorando, y lo doloroso que era, verlo suceder, la forma en que el hombre se puso rígido ante el honorífico. Se ahogó ligeramente cuando el kunai en su garganta se clavó en su piel, sacando sangre. Respóndeme, susurró el rubio, pero estaba lleno de una promesa inquebrantable de dolor, de ira y si escuchaba una respuesta que no le gustaba, ahora. Obito miró a su sensei por un momento. Soy Uchiha Obito. No sintió que el kunai se presionara aún más, su sensei probablemente sabía que cualquier otra presión requeriría primeros auxilios, pero la fuerte intención de matar que repentinamente inundó el aire le hizo difícil respirar de todos modos. Eso es mentira, gruñó Minato, no eres Obito. La mente de Uchiha se tambaleó, por la situación, por sus propios pensamientos, por la potente intención asesina que su sensei estaba filtrando, todo. ¿Qué pasó? ¿Por qué estaba él en esta situación? Parpadeó hacia atrás las manchas negras que se formaban en su visión, sus ojos una vez más se encontraron con un frío azul implacable. ¿Por qué Minato tenía esos ojos? Respirando suavemente para recuperar el juicio, forzó una sensación de calma sobre sí mismo. Si no quería que la situación empeorara más de lo que ya era, y para ser honesto, no creía que realmente pudiera, salvo tener al kunai atravesado por la garganta o escapar y convertirse oficialmente en un ninja desaparecido, tenía que mantener la calma. ¿Por qué? ¿Cómo no soy Obito? Él gruñó, haciendo una mueca de dolor ante la sangre que salía de su cuello. ¿Por qué eres el Kibi? Las palabras de Obito murieron en su boca mientras miraba al rubio, sus ojos cambiando de frígidos a frustrados. No tenía ningún sentido, ¿cómo lo sabías? Se suponía que nadie debía saber sobre eso, excepto unos pocos individuos electos. El Uchiha abrió la boca para hablar, pero fue interrumpido rápidamente mientras Minato continuaba. Esa vez en la biblioteca. Dijiste que estabas estudiando formas de curarte para que Rin no tuviera que cuidarte constantemente.
Siseo. Mentiste. Seguridad contra los ladrones de almas. Seguridad contra la extracción del alma, el robo del cuerpo. Debería haber visto la verdad mucho antes. Alarmado, y al darse cuenta de a dónde iba su sensei con esto, Obito volvió a abrir la boca. Su mente estaba acelerada. ¿Cómo habían fracasado tanto sus planes? Pero fue interrumpido abruptamente de nuevo cuando la punta del kunai se profundizó ligeramente, obligándolo a soltar un siseo de dolor sin aliento. Mencionaste cosas frente a la piedra conmemorativa, algo sobre tratar de reacondicionar tu cuerpo, cómo tus extremidades eran más cortas y cómo tenías una cuarta parte del chakra que tenías como adulto. Los ojos de Obito ensanchado aún más. No sé cómo o por qué o cuándo, pero lo que sí sé es que usted no es el Obito sabía. Usted es no el chico que me importaba, el chico me enseñaron, la chico que siempre sonreía sin importar lo que le pasara. El Uchiha se estremeció por la forma en que la cara de Minato se transformó en una de desprecio absoluto. Esos ojos que pueden mirar tan desapasionadamente a los que han sido asesinados sin piedad. Son los ojos de un asesino insensible. Silencio. Los ojos de Minato brillaron con desafío y furia, aparentemente queriendo que Obito respondiera, que dijera algo, pero Obito estaba momentáneamente indispuesto. Él duele. Y no fue por el kunai que tenía aproximadamente una pulgada de profundidad en su cuello. Él sintió como si hubiera sido apuñalado en el corazón con ese comentario, un asesino insensible, había dicho su sensei, hablado con tanta vehemencia, absoluta certeza, Obito nunca se dio cuenta de cuánto le dolería sospechar de esta manera. Durante la guerra, cuando se había revelado a todos, a su amigo, Kakashi, no había sentido una culpa tan insuperable. No le había importado cuando su sensei se enteró entonces, ¿por qué ahora? Se sintió entumecido, y no fue hasta que escuchó nuevamente la voz de su sensei que se dio cuenta de que el hombre lo sacudía bruscamente, kunai aún cerca de su garganta. Dime quién eres y qué has hecho con Obito. Él gruñó, Namikaze Minato, en realidad gruñó, mientras miraba a Obito. ¿Por qué estás en control de su cuerpo? Todavía sintiéndose algo aturdido, el Uchiha miró a los ojos de su sensei. Él no tenía un escudo sobre sus ojos, y esa mirada gélida y reticente que Obito había llegado a detestar, no estaba allí. Pero lo que encontró le hizo arrepentirse de haber deseado nunca ver esa mirada desapasionada. Dentro de los ojos del rubio había emociones que Obito nunca había deseado ver en ellas. Dolor, sospecha, dolor, tristeza, furia absoluta, e interiormente, se preguntó cómo no lo había visto antes, cómo no había visto o sentido estas emociones volátiles, cómo nunca había visto el sufrimiento de su sensei, no. Soltó una risita irónica, aunque salió más como un gorgoteo bajo. No, eso no estaba bien. Él vio venir esto. Y él lo sabía. Cada vez que la evidencia lo miraba a la cara, buscaba la respuesta pacífica e ignoraba el problema creciente. Solo había querido dejar las preocupaciones a un lado, aferrándose a la esperanza de que no era lo que él pensaba que eran. Eligió la ignorancia y las ilusiones, porque no quería enfrentar la verdad. Realmente, quería reír de nuevo, incluso si la acción le arrancó la garganta. Algunas cosas nunca cambiaron. Ellos nunca, jodidamente, cambiaron, ¿verdad? Soy Obito, murmuró, con los ojos ligeramente apartados. Sintió que el kunai volvía a su garganta, y se dirigió a su sensei con una mirada inquebrantable y gritó al límite de lo que su garganta maltratada le permitiría, soy Uchiha Obito. Deja de mentir, eso podría haber funcionado en mí antes, pero, soy del futuro, dijo Obito, mirando a su sensei, sin darse cuenta de cómo se activaba su Sharingan. Soy del futuro, donde todo se ha ido a la mierda y todos están jodidamente muertos. Minato realmente se detuvo, mirando a Obito. Su mano no se movió, pero el resplandor se disipó y lo que quedó fue la tristeza, la sospecha, el dolor y la evidente confusión, conflictiva. Antes de que el hombre pudiera recuperarse de la proclamación descabellada, el cuervo continuó. ¿Recuerdas cómo el Manjeki solo se puede activar cuando alguien precioso muere? No, estoy seguro de que recuerdas cuando Fugaku-sama dijo eso, ese día me desperté en tu casa, tienes una memoria aún mejor que yo. Bueno, hazlo, tengo algunas noticias para ti. Él sonrió, aunque estaba lleno de tanta amargura y asco que parecía más un ceño fruncido. Bueno, Rin murió. Finalmente, algo diferente pasó por los ojos de Minato. Se puso rígido, sus ojos se ampliaron minuciosamente. Obito hizo un esfuerzo extra para ignorar la reacción y continuar, su rostro se oscureció mientras hablaba. Usted muerto. Kushina Neesan murió. Guerra pasó.
Tenía que crecer. Había cosas que tenía que hacer, y en última instancia, que murió. En la última parte, se tensó, sintiendo una ira intensa e inexplicable acumulada, empujando su estado emocional y mental, queriendo ser liberado como una especie de demonio furioso. Se suponía que debía unirme aquí en la otra vida. Joder, no, ni siquiera sé si realmente era, se suponía que debía morir, y si fui al maldito purgatorio o terminé en el mundo puro con a todos ustedes no los conocía, pero el punto era que se suponía que debía estar muerto. Como para no despertar, nunca más. Y aún así, y sin embargo, gruñó, con las manos en la tierra a cada lado de él. Y, sin embargo, me despierto y estoy vivo. Pensé que era una ilusión, no, estaba seguro de que era una ilusión, algo destinado a torturarme. Después de todo, no se suponía que debía estar vivo, no después todo lo que había hecho. Sus manos volaron hacia su cabeza y apretó su cabello corto y rebelde, tirando de las raíces maltratadas. ¿Por qué yo? ¿Por qué no alguien mejor? ¿Por qué no él? Un sollozo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Obito se cortó a la fuerza, apretando y soltando las manos en el silencio abrupto antes de dejarlos caer de nuevo sobre su regazo, notando distraídamente que ahora estaba sentado. Y cerró los ojos, respirando hondo. Kaguya. Kaguya, estaba seguro de que Kaguya me hizo esto, que ella hizo un mundo ilusorio para que yo pudiera sufrir, y lo hizo, realmente lo hizo. Se dio cuenta. Hubiera sido más feliz si le hubieran permitido el abrazo acogedor de la muerte. En aquel entonces, al final de la guerra, se sintió aliviado, y se atrevió a decirlo, honestamente, realmente feliz. Él, por primera vez en su vida, había hecho algo bien. Protegió a su mejor amigo. Había protegido a Naruto, el hijo de la profecía, el hijo amado de su sensei. Pero en lugar de morir de muerte y ser liberado de todo, fue enviado al pasado. Hubiera sido un regalo para alguien como Naruto, que tenía una habilidad innata para amar incondicionalmente y recibirlo a su vez. Cuidar, motivar. Era solo su carisma natural, poco natural. Pero no había sido Naruto para volver al pasado, no, era Obito. Tropezando, cayendo, arruinando todo en cada esquina, y una vez más, estaba indudablemente solo, nadie detrás de él, nadie a su lado, estaba solo. Para él, para Uchiha Obito, esto era nada menos que el infierno, su propia tortura y camino a la locura. A la locura. No había confiado. Naruto lo hubiera hecho. No se había abierto por completo. Naruto lo hubiera hecho. No había aceptado la verdad. Naruto lo hubiera hecho. Él mató a sangre fría. ¿Y Naruto? No lo hubiera hecho. Y la situación en la que se encontraba, la última persona en la que quería mirarlo por lo que realmente era, el hombre al que había traicionado antes, Minato lo había aceptado durante la guerra, mientras que Obito estaba sumido en su ser. Inducida por la locura, completamente reacia a aceptar la realidad. Y sin embargo, cuando en realidad estaba tratando de hacer las cosas bien, tratando de arreglar todo, esta era la situación en la que se encontraba. No importaba lo que hiciera, seguía siendo un asesino insensible. No lo hizo que acaba de personifican todo. Él rompió. Se rió entre dientes, algo entre una sonrisa y una mueca formándose en su rostro. Ja. Sí, soy un asesino despiadado. No se dio cuenta de la mirada de sorpresa que el rubio le disparó. Soy la causa del dolor, la tristeza, tanta jodida muerte que ya ni siquiera es una pregunta. Soy oscuridad, y he vivido en el infierno por más de la mitad de mi vida. Entonces, ¿por qué yo? ¿Por qué estaba yo? Enviado al pasado. ¿Qué puede hacer un alma golpeada, rota, oscura, además de corruptar el futuro? El Uchiha colocó su brazo sobre sus ojos mientras respiraba con calma. Podía sentir el líquido tibio goteando por su rostro se contorsionaba cuando las emociones lo reclamaban, y esta vez no era sangre. Calma. La calma. Era demasiado tarde, pero necesitaba recuperar un poco de calma antes de volverse a equivocar. El respiro. Dentro, fuera, un ritmo constante. Se suponía que yo no debía ser el encargado de esta tarea. No debería haber sido yo. Con una respiración final y constante, se quitó el brazo de los ojos. Se sentía agotado, cansado, incluso más de lo que había sentido cuando llegó por primera vez en el pasado. Miró a su sensei con una mirada muerta, incapaz de leer al hombre debido a la oscuridad y la falta de claridad de sus propios ojos. Todavía no lo hago como estoy aquí y en base a lo que sucedió aquí, se volvió hacia el lado, su voz cayendo por debajo de un soplo.
Es bastante malditamente obvio que he jodido irreparablemente jodido, ni siquiera comenzó a explicarlo. Y, sin embargo, algo le dijo que no fue por casualidad. Parte de él, el joven de 13 años que había creído muerto hace mucho tiempo, quería reconocimiento. Quería ayuda, amor, cuidado y aceptación. Él quería para ganar esa atención, e incluso si era sutil, la había ganado. De la peor manera posible. No fue tan tonto y abierto como su anterior, cuando literalmente gritó sobre su grandeza y orgullosamente, erróneamente, gritó sobre su poder y cómo conquistaría a todos algún día. No era tan lineal, sino casi tan idiota. Súplicas sutiles, insinuaciones que incluso pasaron por alto su propio conocimiento. Buscó el reconocimiento, involucrándose en todas las formas en cada evento, pensando más allá de lo que realmente era. Con su conocimiento del futuro, se había imaginado a sí mismo un héroe. El protagonista. El buen chico, al igual que Naruto. Había justificado cada una de sus acciones. Rastrear a Tsunade, era para Itachi, para la aldea. Inconspicuamente dando pistas a Minato, diciéndose a sí mismo que era para el pueblo. Ir en contra de Orochimaru, fue por el bien de su preciosa gente, y por el pueblo, expulsar a un futuro traidor. Contra los ancianos Uchiha, ellos eran simplemente los chicos malos mientras él era bueno. En la piedra conmemorativa, ni siquiera podía justificar eso si lo intentaba. Él nunca se habló en voz alta, ya no por lo menos, y quería decir que era solo un impulso del momento. Desea hablar con Naruto, mientras que la otra parte de alguna manera sabía que no era tan inocente. La otra parte, la versión más vieja y devastada por la guerra de sí mismo. Tobi de nuevo, fue esa complicada batalla de tira y afloja, con él en el centro. Pero esta vez, Tobi casi amplificó sus deseos infantiles, logrando nublar su mente con sus esperanzas, sus sueños, lo que quería ver, envolviéndolo en esa embriagadora locura y haciéndole perder su ya escaso contacto con la realidad. Todo esto, sin embargo, fue simplemente introspección. En última instancia, él no lo sabía realmente, y era, muy probablemente, parte de su locura que nunca entendería sus propios patrones. Creo que es hora de que me digas qué pasó con Kaguya. Obito parpadeó un par de veces, tratando de aclarar su vista aún borrosa. Funcionó un poco, pero en la oscuridad todavía no podía ver la cara de su sensei con claridad. Él suspiró. Fue mi culpa. Un momento de claridad, eso es lo que sintió en ese momento, sintió, por falta de una palabra mejor, libre, sin prejuicios o sus emociones para pesarlo. Ya había dejado salir esa monstruosidad. Él, se dio cuenta de que todo este tiempo había estado culpando a Madara. Madara, Kaguya y su lacayo, por todo. Siempre había sabido que era principalmente culpa suya, pero al igual que con otras cosas, lo hizo a un lado, decidiendo que era principalmente porque se enfrentaba a dificultades. Como resultado, se perdió a sí mismo. Se entregó esa muleta, que había sufrido tanto, y luego, decidió que algo tan endeble como eso validaba su locura, su idiotez. Pero no. Él fue el que completó las tareas, inocentes muertos, y en última instancia, que fue la que hizo que cada decisión a lo largo de su vida. Ciertamente, había sido el peón de Madara al principio, pero después de que ese hombre murió, no tenía para seguir ese camino. Debería haberse alejado. Y sin embargo, no lo hizo. Una parte de él tenía sus sospechas sobre la traición de Madara, sus palabras no tan ciertas, pero, honestamente, a Obito no le había importado en ese momento. Es cierto que se había convertido en una especie de títere controlado por el fantasma de lo que creía que era Madara, y a través de eso, encontró consuelo. Parecía que seguía siendo el mismo ahora. Después de todo, con Madara a cientos de kilómetros de distancia, su odio se había trasladado a un objetivo temporal, ¿no? Desde Madara hasta el clan Uchiha, él validó sus acciones, decidiendo que era culpa del clan Uchiha. Diablos, recordó haber admitido tal cosa casi tan pronto como se encontró en el pasado. Y por un tiempo, fue Orochimaru, Danzo, siempre. Siempre huyendo de la responsabilidad, huyendo de la verdad. ¿Cómo podría siquiera comenzar a tratar de decir la verdad, cuando ni siquiera podía admitirlo? Caí en la oscuridad. Yo, casi derribé el mundo conmigo. Él tragó. Y Kaguya, ella es un dios. Un demonio. Alguien a quien no se puede permitir que resucite, alguien que no puede existir de nuevo. Podía sentir cautelosa confusión en el tono de su sensei. ¿Qué quieres decir? No lo hagas, dijo Obito en voz baja, encogiéndose en silencio ante el tono absolutamente derrotado que tenía su voz. Solo, no preguntes más. Lo haré, cambiaré las cosas, y no es necesario que sepas más.
No puedes hacer todo tú mismo. Más tarde, Obito se preguntaría por qué su sensei incluso estaba considerando todo esto, por qué realmente le dio peso a las palabras de Obito. Porque incluso si ese no fuera el caso, al menos parecía ser así, y ahora, sin darse cuenta todavía, sin verlo todavía, en parte porque realmente no podía ver, el viajero del tiempo se aferró a esa esperanza, que la debilidad como una fresa. Se giró hacia donde estaba sentado el rubio, sus ojos brillaban con determinación, rabia, venganza. Me voy a cambiar las cosas. No importa qué. Incluso si tuviera que destruirse en el proceso. Volver a Konoha fue un asunto tenso, por decirlo menos. Minato era exteriormente normal, y si Obito no hubiera sabido qué buscar, podría haber pensado que su confrontación nunca había sucedido. Rin y Kakashi ciertamente no se habían dado cuenta. Rin había notado las vendas alrededor de su cuello, pero simplemente había dicho que una ardilla lo mordió, aunque eso podría haberse atribuido al hecho de que sus mentes estaban ocupadas con otras cosas. Rin frecuentemente miraba a Obito, como si fuera una etiqueta sibilante a punto de estallar. Kakashi hizo lo mismo, pero Obito pudo ver el movimiento ocasional de la mano del niño hacia su bolsa de kunai. O tal vez fue solo una contracción inconsciente, accidental, pero no se permitiría una esperanza tan escasa. Sin embargo, de todos ellos, Obito descubrió que estaba más dolido cuando miraba a Minato. Porque, a pesar de que el hombre hizo un esfuerzo notable para no mirar a Obito, todavía podía ver la vacilación, la sospecha y reticencia. Ni siquiera era la mirada calculadora que había sentido antes, pero era completamente impersonal, como si el rubio esperara que Obito desapareciera, si no miraba en su dirección. Como un extraño. Involuntariamente, provocó descontento y profunda tristeza en la boca de su estómago. Fue un resultado desafortunado, pero sabía que era natural que Minato lo viera sospechosamente. Demonios, estaba sorprendido de que lo llevaran de vuelta a Konoha, libre, sin ataduras, cadenas ni sellos, nada menos. No había respondido las preguntas del hombre, no exactamente, y probablemente había muchos agujeros en lo que dijo. En realidad no había confirmado que fuera Obito. La idea todavía lo hizo temblar ligeramente. Él, realmente le había dado a su sensei la idea de que él fuera un ladrón de cuerpos de algún tipo, ¿no? Sus intentos ciegos de dar pistas sutiles con la esperanza de ayudar a Konoha, terminaron sumándose en un concepto absolutamente vil, y todo estaba sobre sus propios hombros. Y lo que es peor, no había hecho nada para refutar realmente esa idea. Sí, en realidad no había confirmado que era Obito, pero, ¿cómo podría hacerlo? Ya no era el Obito que Minato conocía, y el hombre incluso lo había dicho. Él no era el Obito que nadie conocía, y él lo había sabido. Parecía que todas sus preocupaciones anteriores desde el principio habían vuelto para perseguirlo. En un sentido retorcido y mórbido, realmente había robado este cuerpo. Era Uchiha Obito, sí, pero había robado su cuerpo actual de su Obito, el que realmente amaban. No era el mismo. No era el Obito normal, no para ellos. ¿Pero qué era normal? Él no lo sabía. Tal vez, para ellos, era el chico Uchiha perpetuamente tarde, idiota, siempre sonriente y fácilmente irritable. Tal vez fue la oveja negra tonta y propensa a accidentes de su clan. Tal vez fue el chico el que siempre estropeaba las cosas, que era exactamente lo que había hecho, así que tal vez no. El punto era que no lo sabía. Lo que sí sabía era que el Obito que su equipo creía que sabían, ese no era él ahora, y nunca lo volvería a ser. Soltó una risa sofocada y silenciosa. Ni siquiera tuvo que preocuparse de que su equipo lo atrapara, ya que uno lo ignoraba con avidez, y los otros dos estaban tan absortos en sus pensamientos que desconocían por completo su entorno. Pero esto era de esperarse, lo había sabido. Lo había hecho, pero se obligó a permanecer ignorante. Había comprendido lo que quería, lo que sabía que era falso, pero aún deseaba, aún anhelaba, convirtiéndolo en verdad en su retorcida mente. Él sabía Minato sospechaba de él sabía cosas que escalaría deben seguir para ocultar cosas. Pero, incluso entonces, no podía decirles. Él no les podía decir una maldita cosa, sobre todo antes, cuando había estado haciendo todo lo posible para rechazar la verdad. Pero ahora, incluso ahora cuando se vio obligado a enfrentar la verdad, no quiso hacerlo. No quería decirles. No quería cambiar a los ojos de su equipo, no quería pasar de Uchiha Obito, amigo, tobe y compañero de equipo feliz a Uchiha Obito, asesino psicópata. No quería perder su amor, por lo que escondió la verdad, y como resultado, perdió la confianza de Minato. Sin duda, pronto perdería a su equipo, a la familia de Itachi, a Konoha, todo porque no quería enfrentar la maldita verdad.
Obito sacudió la cabeza lentamente, mirando hacia el cielo. Aún así, su decisión fue tomada, y había pocas dudas en su mente de que no podía volver a hacerlo, de todos modos. No había reparación de los lazos que había arruinado una vez más con sus dos manos, con su egoísmo. Solo déjame disfrutar de la ilusión, solo un poco más. Después de todo, ¿cuál era una mentira más para sus miles de enfermos? Era tan imposible para él estar asustado, que sentía miedo sincero y verdadero, de la idea de perder todo esto por segunda vez. Era tan extraño que quisiera que la ilusión continuara. Solo por un momento, esta ilusión de felicidad, esta ilusión de contenido. Deja que permanezca, déjame sentir que todo está bien. Él sonrió sombríamente, mirando hacia el cielo despejado, demasiado brillante y soleado para su estado de ánimo actual. Después de todo sobre mí es así, ¿no? Una mentira, una máscara bien elaborada. Una ilusión. Capítulo 21. Disidencia familiar. Cansados, ojos distantes miraban el puesto de entrenamiento abarrotado. Obito se sentó en el suelo a una distancia segura de Itachi mientras el chico más joven se enfriaba de su entrenamiento con la práctica de Shuriken Jutsu. Observó, sus ojos pegados al poste, pero su mente divagaba. Escapando solo había pasado un día desde que el equipo 7 regresó de su misión de rango C, y para decirlo claramente, Obito estaba cansado. La práctica del equipo anterior no había sido más laxa como lo había sido en el viaje de regreso, y fue completamente desalentador para el viajero del tiempo ya derrotado. Exteriormente, Minato era igual. Rin y Kakashi también dieron pasos obvios para parecer imperturbables, pero era simple darse cuenta de lo forzados y antinaturales que eran sus comportamientos. Cada vez que Obito movía un esmidijeón demasiado rápido, o hablaba desde detrás de la morena, ella se encogía ligeramente. Muy a menudo, cuando el Uchiha miraba a Kakashi, encontraba que su mirada se cerraba con ojos igualmente oscuros antes de que éste mirara hacia otro lado abruptamente. Incluso Minato, que era relativamente el mismo, tenía un hábito en lugar diciendo que dejaron claro que todo no está bien. El rubio aún se negaba a hacer contacto visual con Obito, y aunque eso podría interpretarse como miedo o cobardía para algunos, era más probable que Minato estuviera guardando sus pensamientos. Ahora que sabía la verdad, sabía que Obito no era el que él conocía, tenía que mantenerse vigilado para evitar que un enemigo potencial lo buscara en busca de respuestas. Obito suspiró. Había estado preparado para esto, y todavía dolía. No tanto como lo había hecho el día anterior, y ciertamente no tanto como lo había hecho la noche en que Minato lo había confrontado, pero aún era un dolor siempre presente. Y aún quedaba la pregunta importante: ¿qué iba a hacer cuando fuera interrogado nuevamente? Para ser completamente honesto, estaba más que un poco sorprendido de que aún no lo hubiera estado. Sobre todo, estaba sorprendido de que todavía lo mantuvieran en la casa de su sensei, en su misma habitación, sin ningún sello de restricción o cadenas para atarlo. Lo único realmente diferente fue el hecho de que Obito se mantuvo alejado de ese lugar lo más posible, eligiendo quedarse fuera hasta tarde antes de volver a casa cuando Minato y Kushina estaban dormidos. De hecho, tenía la intención de pasear por Konoha y sentarse en el monumento Hokage más tarde, todo para pasar el tiempo. No le gustaba la idea de que su presencia incomodara a sus dos anfitriones. Con respecto al interrogatorio en sí, sabía que iba a suceder, y aún tenía que hacer un plan. Dudaba en regresar a la vida de un ninja desaparecido, pero comparándolo con la seguridad de su equipo, bueno, su propia felicidad era un pequeño precio a pagar. Debido a que tenía absolutamente ninguna duda de que, si no lo hacen directamente, que al menos sería finalmente terminar en la hospitalidad de TI con un Yamanaka preparado para sondear su mente. Estaba seguro de que lo llevarían a ser interrogado, seguro de que lo considerarían clínicamente loco o enemigo. Pase lo que pase, no estaba dispuesto a dejarlos entrar en su mente y buscar información, porque dejar que Konoha se involucrara en sus planes para destruir a Madara y a los demás era algo que se negaba a permitir. Egoísta, tal vez. O tal vez era su sentido de responsabilidad, porque sentía que debía ser él quien matara al hombre, que era su responsabilidad hacerlo. Sabía que era miope y tonto, similar al sueño de Sasuke. Pero en su defensa, ya no estaba seguro de cuánto podía confiar en alguien con su vida, cuánto podía confiar en los que cuidaba con sus propias vidas, para el caso. Porque no iba a permitir que una sola de sus personas preciosas se martirizara, maldita sea. Obito ya no tenía la confianza inquebrantable de su equipo, ya que prácticamente había roto ese vínculo y era poco probable que se recuperara. Y si no podía confiar en ellos para respaldarlos, ¿quién podría?
Itachi no era más que un niño que apenas comprendía los conceptos de una transformación de la naturaleza a pesar de su genio innato, y Shisui era muy parecido. Aunque se había ganado una relación más amistosa con el jefe del clan, de ninguna manera eran amigos, y su amistad en realidad solo podía describirse como una asociación comercial particularmente amigable. Además, el hombre tenía su deber con su clan y su pueblo. ¿Por qué un hombre de tan prestigioso rango ayudaría a un niño cuestionable? Y aún así, a pesar de la confianza bastante unilateral por parte de Obito, todavía se preocupaba por todos ellos. Ciertamente, había algunas personas en Konoha que hacían que la aldea no estuviera demasiado feliz por él, pero todavía era Konoha. Y, en cierto modo, Obito finalmente entendió dónde Naruto había alcanzado su inquebrantable amor y lealtad por la aldea, tan defectuoso y lleno de cicatrices, y sin embargo, lealtad. Honor. Estos eran principios de los que Konoha trabajó y prosperó, a pesar de ser una aldea shinobi, lo que generalmente significaba que había muchas puñaladas y deslealtad. Y fue precisamente por su cultura, su maldita voluntad de fuego que tanta gente terminó haciendo las cosas más tontas e irreversibles, siendo las más comunes sacrificarse. No quería que nadie en Konoha descubriera nada. No quería que descubrieran más de lo que era capaz de controlar, porque si decidían hacer algo que él no esperaba, algo que resulta negativamente y que no puede arreglar, sería culpa sobre sus propios hombros. Sus muertes, o sus sacrificios que deberían haber sido evitados por él, sería culpa y peso indeseados en su propia conciencia. No quería arriesgarse a perder aún más personas, no otra vez. Él también, no podía trabajar con nadie, ya no era alguien que pudiera aplicar el trabajo en equipo. Ya no, en la medida en que sería más un activo que un detrimento. Él, durante casi 20 años, había pasado su tiempo en las sombras, manipulando, engañando, usando y luego asesinando a las personas que se incorporaron a su plan. Eso no era trabajo en equipo y, sin embargo, era con lo que estaba más familiarizado. Entonces no. Puede ser tonto. Terco puede ser. Puede no ser confiable. Egoísta, definitivamente lo era. Pero se negó a incorporar a su equipo o Konoha a sus planes, era todo lo que realmente quería en este momento. No estar contento con su equipo, ya que ese sueño fue claramente firmado, y vivir una vida pacífica en Konoha era igualmente improbable cuando se tenían en cuenta las circunstancias actuales, más bien desfavorables de Obito. Porque, al menos entonces, si se cayera, sería el único. Ni Minato, ni Kakashi, ni Kushina, ni Rin, ni la familia de Itachi, ni el pueblo. Solo él. Solo Uchiha Obito. Como siempre fue. Parpadeando, dirigió su atención hacia afuera para mirar al joven heredero de Uchiha. Obito frunció el ceño al observar los pocos shuriken dispersos, no muchos, pero para Itachi, era extraño, y la extraña mirada de consternación en el rostro de Itachi. El niño no se estaba concentrando en su entrenamiento. Estaba claramente contemplando algo particularmente desconcertante. Si la frustración y la evidente preocupación que emanaba de su forma eran algo por lo que pasar. Todavía es un poco extraño que realmente pueda leer a Uchiha Itachi también, pensó en silencio, sacudiendo la cabeza mientras se levantaba. Obito caminó hacia donde estaba el chico más joven de cabello negro, sus ojos clavados en el poste de entrenamiento, pero su mente claramente en otra parte. Cuando puso una mano sobre el hombro de Itachi, el niño se volvió para mirarlo con un intento de mirar impasible. Obito-Nisan. ¿Qué pasa, Itachi? El viajero del tiempo preguntó con el ceño fruncido, un toque de preocupación en su tono. Es raro que te alejes, especialmente cuando ha pasado casi una semana desde la última vez que entrenamos. ¿Estás bien? Itachi simplemente negó con la cabeza mientras volvía al puesto de entrenamiento. Sí. No hay nada de qué preocuparse. Obito lanzó un suspiro, frunciendo el ceño aún más. ¿Esto tiene que ver con Fugaku-sama? El joven Uchiha se puso rígido, haciendo que Obito entrecerrara los ojos mientras lo observaba intensamente. Obito había esperado, con la forma en que el hombre actuó esta vez, que Fugaku no era el individuo tonto y ciego que había sido antes. Había esperado que el líder del clan no cayera presa de los ideales del clan, colocando una carga inmutablemente pesada sobre los hombros de su hijo mayor todo el tiempo. El viajero en el tiempo pensó que había visto razón y una mente metódica detrás de esos ojos, pero tal vez estaba equivocado. Fue sacado de sus breves reflexiones cuando la voz de Itachi, extrañamente incierta, rompió su concentración. Otou-sama, él solo está haciendo lo que dijeron. ¿Ellos? Obito solicitó, solo para no recibir respuesta. Para él, probablemente significaban los ancianos del clan Uchiha.
No estaba seguro, pero era muy probable que, si alguien, era la generación más antigua del estimado clan de la que Fugaku estaba recibiendo órdenes. Obito frunció el ceño, observando la forma en que Itachi se cerró sobre sí mismo. Esto justificó una investigación. Obito supuso que proporcionaría una buena distracción de los temas más deprimentes. Cansados, los ojos negros de Onix se entrecerraron. Nada, pensó con un ligero agravante. Con un suspiro frustrado, Fugaku cerró el libro inútil y lo volvió a colocar en el estante antes de agarrar un pergamino cerca de él. Rápidamente la abrió, escaneando el garabato entintado del texto vertical. Durante un tiempo, ahora, Uchiha Fugaku había estado frecuentando la biblioteca de su clan con más frecuencia de lo habitual. De hecho, nunca fue un hábito incorporado en su apretada agenda hasta hace unos 5 meses, y desde entonces, se había dedicado a pasar la mayor parte de su tiempo libre, ya sea que le hubieran asignado solo unos minutos o una hora completa, en el vasto extensión de conocimiento archivado, buscando lo que buscaba. No tenía sentido. Ese fue el pensamiento que inmediatamente pasó por su mente cuando descubrió que el estudiante de Minato, Uchiha Obito, tenía el Amaterasu. Había sido lo suficientemente impactante como para descubrir que la supuesta oveja negra del clan, que nunca se suponía que lograría el Sharingan, había hecho exactamente eso, y lo activó hasta su plena madurez. Más aún cuando Fugaku descubrió que el niño de alguna manera tenía el Mangekyou, el nivel de Sharingan que incluso algunos de los más antiguos del clan no tenían, que incluso el jefe del clan tenía información limitada. Cuando era un mero niño y se enteró del secreto oculto del clan, Fugaku esperaba que nunca activara la forma devastadora de sus ojos, porque nunca quiso quedar ciego, y ni siquiera quiso pensar en lo absoluto dolor que la muerte del más cercano a él invocaría. El hecho de que Uchiha Obito activara el Mangekyou fue lo que originalmente había estimulado la búsqueda de información, de respuestas. De ninguna manera se suponía que el Sharingan se había formado a partir de simples sueños o un genjutsu, sin importar cuán elaborado. La idea de que el jutsu del clan Uchiha fuera engañado por el elemento que estaban destinados a controlar era ridículo, y esta conjetura no era del todo una. De orgullo, la idea de que se podía lograr algo tan devastador a partir de meras ilusiones hizo que Fugaku temiera por el bienestar de su clan, ya que no tenía dudas de que habría individuos que no dudarían en aprovechar esta escapatoria, en caso de que fuera cierto. Sin embargo, la desafortunada circunstancia de la que se dio cuenta Fugaku fue que la información sobre el Mangekyou Sharingan era lamentablemente escasa. La activación aparentemente requería la muerte de un ser querido, sí, pero no había detalles específicos. Un apego exacto, ¿era un requisito que fuera una relación de sangre? ¿Se activaría si el portador solo creyera que su ser querido había muerto? ¿Degradación exactamente cuánto tiempo hasta que el usuario quedó completamente ciego? ¿Había alguna forma de revertirlo? ¿Qué determinó las habilidades transmitidas? ¿Sangre? ¿Circunstancia? ¿Fuerza? Nada. Y fue entonces cuando se dio cuenta. El Amaterasu. Había una razón por la cual esta era la única habilidad archivada del Mangekyou. Y eso fue porque, en la historia del clan Uchiha, la rama principal, los pocos que habían logrado el Mangekyou, al menos, había tenido el Amaterasu. Uchiha Obito tenía el Amaterasu. Fugaku no le había dicho a Minato, ya que el hombre ya tenía otras cosas de qué preocuparse. Pero esa técnica, esa llama negra sagrada, era una habilidad transmitida a través de la línea principal dentro del clan, la línea de Fugaku. Era un patrón recurrente que había visto en los registros. Eran muy pocos los que habían logrado el Mangekyou, la mayoría de ellos provenían de la rama principal. Menos aún eran los de la rama principal que realmente tenía el Amaterasu. Pero no importa que, era una habilidad mantenida exclusivamente por la rama principal. Con un profundo suspiro, la cabeza del clan enrolló el pergamino y lo volvió a colocar en el estante al que pertenecía. No hay más información que la anterior. Tendría algún sentido si Fugaku consideraba el linaje del niño. Si recordaba correctamente, la madre de Obito era hija del segundo hijo del bisabuelo de Fugaku, un jefe de clan anterior. Así que, sí, si uno considera la conexión, sin embargo adelgazado la sangre sería, en este punto, entonces tendría algún sentido de que Obito sería capaz de lograr las llamas inextinguibles famosas. Aunque solo sea porque no había otra explicación. Aún así, era extraño. A pesar de que Amaterasu era una técnica que parecía formarse únicamente en la sangre más pura de Uchiha, todavía era insoportablemente raro que los portadores de Mangekyou obtuvieran la técnica, incluso dentro de la rama principal. Con esto en mente, pensó Fugaku en voz baja, buscando otro libro. Hay una de dos posibilidades.
Mi suposición anterior de que Amaterasu está determinada por la pureza de la sangre es falsa y, en cambio, está determinada por algún otro factor, uno que Obito y mis antepasados comparten y que he pasado por alto. Abrió el libro de golpe. Oh, hay algo en el propio Obito que me estoy perdiendo. La idea de la pureza de la sangre había sido una idea sólida, hasta que Fugaku comenzó a considerar a Obito. La activación misma del Jutsu del clan se basó en la prevalencia de la sangre de Uchiha después de todo, y desde allí, el control, la aptitud y la flexibilidad con el Sharingan se basaron en la sangre del usuario. Había pensado que era una suposición razonable, pero algo estaba claramente mal. Y por eso, 5 meses después, Uchiha Fugaku todavía estaba en la biblioteca de su clan, buscando respuestas. Sin resultados Fugaku-sama. Se giró hacia el Uchiha Chunin que se dirigió a él con la cara severa. No había notado su enfoque debido a que su mente estaba tan metida en sus pensamientos, pero se negó a mostrar este hecho exteriormente. Nanami. ¿Qué es? La mujer más joven mantuvo la cabeza inclinada respetuosamente. Los ancianos desean tu presencia en la sala del consejo. Es de suma importancia que respondas a su convocatoria de inmediato. Fugaku exhaló un profundo suspiro cuando cerró los ojos y se pellizcó el puente de la nariz. Entiendo. Estás despedido. Con un aire tranquilo, ella desapareció. El jefe del clan colocó el libro en sus manos en la posición designada en el estante, cruzando los brazos debajo de las mangas después. Tenía algunas ideas sobre lo que consideraba esta convocatoria repentina, y no le gustaban las implicaciones en absoluto. Tan pronto como Itachi cumplió 4 años, el consejo presionó para darle al heredero del clan el campo que se requería de uno en su posición. Desearon ingresar a él en la academia lo antes posible, y le presentaron la idea a Fugaku. Ingresar a Itachi en la academia una vez que alcanzara la edad y acelerar su aprendizaje. Había aplacado a los ancianos cuando les había dicho que ya tenía otros planes para su hijo, que había planeado un tutor para prepararlo mejor cuando llegara su 4º cumpleaños. Todavía no estaban del todo convencidos, pero habían mantenido su distancia. Es decir, hasta que se cumplió el cumpleaños de Itachi, y descubrieron exactamente quién era el que Fugaku había autorizado como maestro del niño. Dijeron que ninguno de los ancianos lo toleraría, y exigieron que se evaluara completamente a Obito para ver su potencial. ¿Está en condiciones de ser un shinobi, y mucho menos el mentor del futuro de nuestro clan? Había vuelto a dar a conocer sus deseos de que Itachi ingresara en la academia de inmediato. Y en este caso, lo más probable es que quisieran hablar sobre el hijo de Fugaku, Itachi, que tiene 4 años, y repetir sus demandas. Apretó los dientes, preparándose interiormente para una batalla de malicia finamente velada, y salió de la biblioteca. Después de que Obito terminó con el entrenamiento del día, se despidió de Itachi y se dirigió al centro del compuesto Uchiha. Sabía dónde se encontraban los líderes del clan, y había decidido replantear el área, esperando que, tal vez, tuviera la suerte de haber elegido un día donde se reunieran y discutieran. Con suerte, sería el tema que tenía a Itachi tan preocupado. Se sentó en el techo de tejas, en un cruce oculto entre edificios, para mantenerse oculto de los transeúntes y se puso cómodo. 3 horas después de llegar, Obito se había despertado sobresaltado, aparentemente se había quedado dormido, y se preguntó si debería irse después de notar la posición del sol, pero luego se dio cuenta de que las razones por las que se había despertado estaban caminando hacia el edificio. Entonces, con facilidad practicada, activó su Mangekyō y se deslizó por el techo del edificio sin ser detectado para encontrar un lugar desde donde espiar. Obito terminó encontrándose en una habitación contigua, donde podía ver a través de una abertura en la puerta corredera y escuchar, suficiente, gracias a la acústica. Entonces Obito se sentó, Mangekyō se activó para una retirada rápida si fuera necesario, con los ojos presionados hacia el pequeño espacio para observar la reunión en curso de los líderes del clan Uchiha. Al principio se habló en voz baja que no pudo escuchar con mucha claridad. Antes, había podido escuchar los murmullos claros, bueno, tal vez no claros, pero ciertamente no tan callados, y el volumen elevado en los tonos de la voz de cada individuo. Ahora, sin embargo, todos permanecían en silencio a menos que se les hablara o se les dirigiera directamente, y a Obito le resultó difícil entender el contexto de la conversación cuando solo podía ver la boca de una de las personas hablando. Podría haber usado su Kamui, pero tenía que asegurarse de poder retirarse en cualquier momento, no sería bueno ser sorprendido espiando al clan, después de todo. Por lo tanto, estaba atascado con confiar en sus habilidades de lectura de labios menos que perfectas y su audición promedio.
una cosa que Obito notó con absoluta facilidad. Sin embargo, fue como los hombros de Fugaku estaban tensos. Desde donde estaba sentado Obito, el hombre estaba en una especie de ángulo extraño, donde solo podía ver una parte de su perfil y la mayoría de su rostro estaba más o menos oculto. Sin embargo, era lo suficientemente simple como para ver cuán presionado se sentía el hombre, para ver cuán estresado estaba el hombre. Su ira y frustración se mantuvieron bajo un delgado velo de reticencia y calma, pero fue traicionado por sus hombros y puños cerrados. Tus decisiones son precipitadas, Obito pudo escucharlo decir, debido a que su volumen aumentaba. Puede que sea un genio incluso para los estándares de nuestro clan, pero Itachi todavía es un niño, pensó Obito en voz baja, parpadeando un par de veces para aliviar la sequedad de sus ojos. Tenía sentido, supuso, que el tema estaba en las habilidades de Itachi. Parecía que, después de todo, se había topado con la reunión correcta. Sacudiendo la cabeza, volvió su atención al argumento en constante crecimiento. Chico, gritó un anciano, con las manos apretadas en su regazo. Obito se preguntó por dentro el nombre degradante. Si tenía razón, Fugaku tenía 31 años, cerca de la edad mental del viajero en el tiempo. ¿Qué hay de él? ¿Era un niño? Tú, no alzas tu voz, nosotros. Itachi lo será, pronto, y tus ideales ignorantes solo impiden al clan. La última parte se dijo con un poco más de fuerza, y pudo distinguir las palabras pronunciadas. Pido disculpas, Kazuki-san, pero Itachi tiene 4 años. No hay ninguna razón lógica para ingresarlo a la academia tan temprano, ya que 6 es igual que, Fugaku, no permitas que tus emociones nublen tu juicio. ¿No entiendes la necesidad de llevar a cabo esta acción, la importancia absoluta de ingresar al heredero de nuestro clan, que representa a la totalidad de los Uchiha, en la academia temprano? ¿Pero la elección de Fugaku-sama es tan errónea? Si Itachi es realmente el genio que supuestamente es, esperar 1 año o 2 no debería marcar la diferencia. De hecho, darle hasta la edad de 6 años, y debería estar equipado con suficiente conocimiento y experiencia para unir su precocidad y poder graduarse dentro de 1 año. Si su genio está en el nivel que tú dices, ¿no sería prudente entrar en él lo antes posible? Es una pérdida de potencial de tener al niño. Permítele mostrar sus habilidades en la academia y veremos entonces. Es como dices, Hyou. Es muy sabio empujar al niño y ver su potencial entonces, ya que nada vendrá de mimar a nuestro heredero. A medida que las voces se hicieron más fuertes y más personas agregaron sus propios pensamientos, Obito se sentó con el ceño fruncido. Notó la intención asesina apenas oculta de Fugaku, y para decirlo simplemente, estaba sorprendido. No podía decir si era ignorancia o falta de atención, pero la mayoría de los ancianos realmente no le prestaban atención a la creciente ira de su líder. Descartándolo. Obito, con toda honestidad, no pudo evitar preguntarse si quizás Fugaku se volvió loco con las demandas de los ancianos más desagradables, la primera vez. Por lo que había visto del hombre, Uchiha Fugaku no era casi el tonto crítico, orgulloso e ignorante que había pensado que era. De hecho, el hombre era como una combinación de Sasuke e Itachi. Tenía su orgullo, por supuesto, una cierta terquedad y una fuerte lealtad al clan, pero también tenía una mente analítica que le permitía evaluar situaciones con poco o al menos un sesgo razonable. Eso fue demostrado por el hecho de que se había molestado en mirar a Obito con algo más que desprecio, durante su encuentro en la casa de Minato. Él frunció el ceño. De todas las personas, Obito nunca pensó que en realidad empatizaría con Fugaku. Pero eso era de esperarse, supuso, ya había juzgado mal a Fugaku una vez antes, y no era como si su juicio tuviera un historial de ser particularmente sólido. Acuerdo, para el caso. Suficiente, retumbó Fugaku, cortando el debate en constante crecimiento como el acero helado. Obito miró hacia atrás a través de la pequeña grieta y pudo ver que los ojos del hombre se estrecharon y se enfadaron desde donde estaba sentado. Como estoy en desacuerdo con esta propuesta, Itachi aún no ingresará a la academia. Levantó un brazo para silenciar las protestas que ya habían comenzado. Sin embargo, estoy de acuerdo con, mientras la voz de Fugaku se calmaba a un tono más bajo fuera del rango de audición de Obito, sacudió la cabeza y se levantó. Había tenido suficiente. Descubrió cuál era el problema. Que Itachi era un genio era tan problemático como lo era antes, y parecía suficiente para mantenerlo distraído de sus pensamientos menos positivos. Tal vez podría intentar ayudar al niño en el futuro, pero por ahora, lo máximo que podría hacer es entrenar al heredero del clan y ofrecerle apoyo moral cuando sea necesario. Supongo que eso es aceptable, dijo una voz grave, sonando bastante aburrida. Fugaku dio un silencioso HN. Bien.
Ahora que todos hemos llegado a un acuerdo, esta reunión es en realidad, Fugaku-sama, antes de avanzar, gritó otra voz, sonando como si estuviera divertido. Obito hizo una pausa, frunciendo el ceño ante el tono extraño. ¿Hay algo de lo que quieras informarnos? Me temo que no sé a qué te refieres. Un suspiro. Bueno, entonces, supongo que simplemente debería salir con eso, entonces. Creo, el aleteo del pergamino. El chakra de Fugaku estalló en pánico diminuto. Que una explicación está en orden. Una leve curiosidad se apoderó de Obito para descubrir qué era lo que tenía tan preocupado al patriarca de Uchiha, pero por dentro lo sabía. Obviamente era otro desacuerdo, un choque de ideales entre Fugaku y los ancianos, y el viajero en el tiempo tenía pocas dudas de que fuera así. Era algo más que de alguna manera se relacionaba con la supremacía del clan. La repulsión rápidamente reemplazó la curiosidad ante el pensamiento, y Obito se ahorró un momento para burlarse de las puertas correderas que ocultaban su presencia. Decidiendo que se había demorado lo suficiente, sus ojos parpadearon brevemente y dio un paso adelante, deslizándose en el mundo familiar de su Kamui. No escuchó el resto de la conversación.